¿qué tal? ¿Cómo andan? Miren, miren esto, por favor, qué divinas que son estas pelotas de Montessori, divinas, para armar y desarmar, para jugar, pero también son súper decorativas. A mí me gustan para decorar, son hermosas. Y si uno está un poquito ansioso, las empieza a desarmar y la verdad que son divinas. En esta ocasión son flores. Es muy probable que luego vamos a hacer algunos animalitos que ya en el tuto les cuento, que tengo muchas ganas de compartir con ustedes. Es una pelota preciosa para que jueguen los niños y los no tan niños, y también como decorativo. La verdad, divino. En el tuto también les comento que lo podemos hacer con un material mucho más grueso. Obviamente saldría una pelota mucho más grande, así que ideas hay un montón para estas bellezas. ¿Qué les parece si nos ponemos a hacer y a armar estas pelotas hermosas llenas de flores? Acá tengo los materiales que, para variar, acá en el taller, miren con qué voy a tejer. Fanática Sandra, ¿quién dijo? Bueno, Sandra va a tejer con estas lanitas que utilizo siempre porque ya se los expliqué muchísimas veces. Me gusta el material como queda y los colores y bueno. Pero ya también saben que todos los trabajos que hacemos en el taller, ustedes van a elegir el material a gusto. Estas pelotas, por lo general las hacen con hilo de algodón, muchas veces las hacen con lana, pero en la mayoría, en su gran mayoría, las hacen con hilos de algodón. Así que ustedes van a elegir. Como siempre, yo elijo mi propio material, el que a mí me gusta, y aparte me viene muy bien para compartir todos los trabajos aquí en el canal. Va a ser bastante gruesito porque lo voy a tejer con hebra doble y una aguja número 4. Esta que la venimos ya usando a full. Para hacer estas pelotas Montessori, que son divinas, son súper atractivas, más allá de que se usan mucho para los niños, a mí en lo personal me encantan, son muy decorativas también. Imaginen tejer estas pelotas con un hilo mucho más grueso o una lana bien gruesa y una aguja más gruesa. Hacemos una especie de almohadón, un juguete así de grande, hermoso, que quedaría en cualquier rincón muy bonito. Más allá de que lo dedicamos para los niños, para los más pequeños, para que jueguen, que armen y desarmen como un rompecabezas. Son piezas muy entretenidas, muy divertidas para hacer. Y modelos hay infinidad. A mí me encantaría hacer un montón más. Los animalitos son preciosos, que bueno, en algún momento saldrá alguno de los animalitos que son tan lindos. En este caso, flores. A mí me gustan las flores y esto me parece que es un juguete para mí, más que para niños, me encanta. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? El hilado que ustedes prefieran, con los colores que ustedes prefieran. ¿Qué más necesitamos? Vellón. Bastante, imaginen que con estas flores que vamos a hacer aquí van a salir bastante grandecito, que ahora lo van a ver. Vellón, alguna agujita lanera para esconder hebras, tijera, bueno, ya saben. Por ahora, nada más, simplemente muchísimas ganas de tejer estas bellezas que no se van a arrepentir. Van a ver que después le van a dar muchas ganas de hacer otro tipo o con otras formas. Van a ver, ya me lo van a contar en los comentarios y espero esos comentarios ansiosos. Bueno, para el centro de la flor, vamos a hacer flores. Entonces, para el centro de la flor, aquí tengo un amarillito. Como yo elegí hacerlo el fondo de la pelota en verde, como se ve en la presentación, y el centro de las flores en amarillo, esos son los colores que más vamos a usar. Luego vienen los colores de los pétalos, así que ustedes elijan cómo quisieran combinarlos, ¿sí? Yo combiné unos cuantos colorcitos aquí que me gustó mucho, pero ya lo vamos a mostrar. Empezamos por el centro. Anillito. Y aquí dentro de este anillo, acá tengo una cadenita, un anillo mágico, vamos a tejer 8 puntos bajos. Así. El centro es muy simple. Me quedo tejiendo estos 8 puntitos. Tengo los 8, vamos a cerrar este anillo bien ajustadito, ahí. Y cerramos la hilera buscando aquí el primer punto, que quedó bastante a presión, con un puntito deslizado.
Ahí. Sobre estos 8 puntos de base vamos a tejer un aumento en cada uno, o sea que nos vamos a encontrar al final de la hilera con 16 puntos bajos. En cada uno de estos puntitos, que este es el que más apretado quedó, ahí, voy a tejer 2. ¿Ven? Ahí, un aumento. Siempre me manejo con puntos bajos. Esto va a ser el centro de la flor. 2, así, 2, 2, 2, hasta tener 16 puntitos me quedo tejiendo. Acá tengo el centro, voy a hacer un nudito corto, ajusto, y de esta pieza, como para organizarnos mejor, si ustedes quieren, preparan primero todos los centros. Nosotros vamos a necesitar para esta pelota 12 centros porque van a ser 12 flores. Entonces, esta piecita la pueden tejer ahora, se tejen las 12 piecitas y van reservando. Luego vienen los pétalos. Entonces, también, ahora vamos a llegar al punto de los pétalos. Pueden hacer los pétalos y reservan para el momento en que tenemos que tejer el fondo y empezar a unir, ¿sí? Entonces, como para organizar un poquito mejor el trabajo, si quieren, ustedes pueden hacer ya los 12 centritos, los tienen reservados y continuamos ahora con el segundo paso. Bueno, yo voy a agarrar este color porque esta sería mi último anillo que tengo que hacer de flores porque ya obviamente lo tengo adelantado, si no tenemos que hacer unas cuantas florcitas y no nos van a alcanzar el tiempo para el tutorial. Se nos va a hacer más que eterno. Entonces, esta florcita que yo voy a hacer ahora, yo ya adelanté todo el resto. ¿Por qué? Porque cada aro que forma esta pelota consta de 4 flores o 4 conos con flores. Y es un anillo. Hacemos un anillo con 4 flores y de estos anillos necesitamos 3. Entonces aquí vamos por la florcita que nos está faltando. Todas las flores las vamos a hacer de la misma manera. Vamos a empezar con los pétalos. Entonces aquí voy a hacer un punto bajo, cadena de ajuste, un punto bajo. Y ahora vamos a tejer varetas. Entonces, miren cómo vamos a hacer. Voy a saltar este punto que continúa ahí y en el próximo tejo 3 varetas juntas. Y ahora voy a tejer 3 varetas juntas en el punto que sigue. Ahí. Entonces estamos formando el primer pétalo. Voy a bajar aquí, bien pegadito, a tejer el punto bajo. Entonces forma bien la curva de este primer pétalo, ¿ven? Para el próximo, miren cómo vamos a hacer. Saltamos el que viene, como hicimos aquí, en el inicio. Cuando baja no se salta el punto, pero cuando inicia el pétalo sí, vamos a saltar uno. Ahí, ven, salto. Y vuelvo a repetir las 3 varetas juntas. Lo que les quería comentar es que hay muchísimas formas de hacer este trabajo. Cada tejedor o cada armador de estas piezas lo hace a su criterio, siempre más o menos guiándonos por la pieza que queremos hacer, ¿no? La pelota de Montessori, que es tan linda. Pero obviamente al trabajo artesanal lo manejamos cada artesano, como nos parezca cómodo, como nos parezca a nosotros que queda. Por eso les menciono que hay muchas formas de hacerlo. Bueno, acá yo salté el punto, como les mencionaba, pero aquí no. Entonces bajo directamente y tejo un punto bajo. Y así voy a ir haciendo los 4 pétalos. Salto el que viene y aquí vuelvo a repetir este movimiento de 3 varetas. Siempre pasa lo mismo, y más cuando es un trabajo artesanal, que es lo lindo que tiene el trabajo artesanal, que cada mano que teje, cada mano que hace una artesanía, siempre va a ser distinta
a otra persona. Y es lo que a mí, en lo personal, lo que más me gusta, hacer cosas con algo diferente. Bueno, aquí bajo, recuerden, cuando bajo inmediatamente al punto que está ahí pegadito. Voy a saltar este y tejo en este espacio el último pétalo de esta hilera. Entonces volvemos a tejer. Voy a soltar un poco la hebra, ya está flojito mi ovillo porque está quedando poco material. Ahí. Completo aquí estos dos grupitos de 3 varetas que a su vez forman la base del pétalo. Voy a hacer de nuevo. La verdad que es un trabajo muy entretenido, muy bonito. Me falta una. Ahí estamos. Me voy a encontrar con el punto bajo, entonces sobre este punto bajo cierro la hilera con un punto deslizado. Ahí está. Y formamos esta primera hilera de pétalos. Falta una segunda hilera. Todas estas hebritas yo las dejo ahí porque al momento de rellenar no me van a molestar para nada, pero si ustedes lo desean las pueden esconder y cortar. Yo se las dejé, no las saqué. Bueno, aquí mismo voy a levantar una cadenita y sobre el punto bajo tejo un punto bajo. Y ahora vamos a dar una segunda hilera de pétalos, pero miren, también con varetas. Tomo la lazada y voy a saltar esta primera vareta que tengo aquí abajo. Esta no la vamos a tejer. Vamos a saltar a la segunda. Y en cada una de estas vamos a tejer un aumento. O sea, tejo 2 puntos ahí por cada punto que me voy a encontrar por debajo. Acá, esta sería la segunda. Tejo 2 varetas juntas. Ahí. Esta es la tercera. Tejo otras 2 varetas juntas. Y esta es la cuarta porque en este punto no vamos a tejer. Lo saltamos. En total tenemos que tener 8 varetas aquí. ¿Ven? Y ahora sí voy a bajar. Este lo salto y aquí donde está el punto bajo tejo otro punto bajo. Entonces vamos a lograr este efecto. ¿Ven? Hace el petalito así como una curvita y se hace muy bonita esta flor. Va de nuevo, salto el que viene y en este tejo las 2 varetas. Así hasta tener 8 varetas en este pétalo. Son pasos simples. ¿Ven? La verdad que queda una flor preciosa que la pueden utilizar en otros proyectos, no solamente para este trabajo. A mí me gusta siempre mostrarles que el crochet lo podemos emplear en un montón de proyectos. Aunque lo destinemos a uno en sí, el crochet se presta para utilizarlo en tantísimos proyectos. Miren, acá hice las 8 varetas, entonces vuelvo a bajar. Este punto lo voy a saltar y sobre el punto bajo, nuevamente un punto bajo y se reinicia. Así voy a completar estos otros 2 pétalos. Pero miren la formita que les tiene que quedar. Qué bonito. Me voy a quedar tejiendo. Estoy terminando y nos vamos a encontrar ya con el primer punto bajo. Entonces, saltamos este punto y aquí en el punto bajo cierro la hilera con un puntito deslizado. Voy a hacer nudito, tiro, ajusto y esta colita la vamos a llevar hacia atrás. La pueden enhebrar con una aguja lanera o acá simplemente yo voy a hacer un nudito como para que se mantenga aquí atrás, porque nosotros luego tenemos que ir buscando cada uno de estos puntos para unir con la parte verde que viene ahora. Bueno, así también, si ustedes quisieran ir adelantando, pueden hacer, o se hacen las 4 flores y cierran el aro como lo vamos a hacer nosotros, o directamente tejen las 12 flores, las dejan reservadas y luego van formando esos aritos que vamos a hacer ahora.
Acá esto lo dejo así, ya se los mencioné, voy por el verde. Bueno, para la parte verde, miren acá, yo tengo ya 2 adelantadas. Este anillito, este aro de flores, va a ser 3 con este color así y una la combiné con un colorcito un poquito más fuerte. Y con los otros aros, que después se los voy a mostrar, también hice lo mismo. Usé 3 de un color y una que resalte, como para darle un poquito más de color a esto, a este trabajo tan lindo. Entonces yo ya tengo mis florcitas preparadas para hacer los fondos. Para hacer los fondos vamos a agarrar un verde. Bueno, yo elegí verde. Ustedes pueden elegir el color que quieran, ¿eh? Pero simulando el follaje, bueno, me gustó el verde. Acá, anillito nuevamente. Y dentro de este anillo vamos a tejer 5 puntos bajos. Esta lanita. Tengo 2, 3, 4 y 5. Cerramos. Y cerramos la hilera con un punto deslizado. En algunas de estas pelotas, esta parte de atrás o este fondo de flor tiene una forma más cónica. Yo no le di tanto esa forma cónica, sino que queda como un cuenquito, queda como más redondeado. Pero bueno, eso es cuestión de gustos y ustedes lo pueden hacer si lo desean, una forma más cónica. Acá tengo 5 puntos, bueno, cerrados en este anillo. Aquí voy a tejer en cada uno de estos puntos un aumento. Ahí. Entonces van 2 puntos bajos por cada uno que me encuentre, hasta tener 10 puntitos. Tengo los 10 puntitos, voy a cerrar la hilera con uno deslizado. Ahí va. ¿Ven? Esta es la forma que va a tener la profundidad, no va a ser tan en forma cónica, no va a tener tanta punta. Pero bueno, vamos viendo. Ahí. Levanto y tejo un punto bajo y en el próximo un aumento. Y así va a ser toda la hilera. Esta colita la voy girando yo. Un punto bajo y en el próximo un aumento. Así de fácil. ¿Ven? Un punto bajo y un aumento. Cuando llego al final, siempre voy a terminar con un aumento y cierro la hilera con un punto deslizado. Todas las hileras las vamos a cerrar de la misma manera. Y esto es como tejer un círculo. De a poquito vamos a ir sumando un punto en cada hilera, solo que aquí, como cerramos estos 5 puntitos y estos 10 puntitos bien ajustados, le da una forma como cóncava. No queda, como ya les mencioné, en forma como un piquito, pero ustedes pueden elegir hacerlo ese pico si lo quieren, o sea, hacer como una especie de cono o un triangulito relleno. Eso va a ir en gusto, como les mencionaba al principio. Cada tejedor, cada armador de una artesanía tiene sus formas y cada uno lo puede elegir y lo puede llevar para el lado que más le guste. Entonces, en esta hilera vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento, como cuando tejemos un círculo común. Ahí, 1, 2 y luego el aumento, así toda la hilera. Miren amigos, acá ya cerré la hilera y en esta corresponden 3 puntos bajos. Ahí. Y recién, se me enganchó en todos los... Y recién ahora viene el aumento. Ahí tejo 2 juntitos. Otra vez 3 puntos bajos. Y el aumento, me quedo tejiendo. En esta hilera vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento. Ahí ya tejí 1, 2, 3 y 4. La mano viene muy fácil. Recuerden que de estos conitos obviamente tienen que hacer uno por cada flor. Bueno, esta hilera es así. 4 puntos bajos, el aumento.
Bueno, aquí vamos a hacer una última hilera y esta es de 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y recién ahora viene el aumento. Así toda la hilera y ya comenzamos a armar este fondo con la florcita. Me quedo tejiendo. 3. Bueno, acá tenemos esta formita, ¿ven? Yo les mencionaba que no es tan cónica, es como, parece más una tacita. Pero bueno, a mí me gustó así. Si a usted le gusta más cónica, a jugar, a darle más vueltas a los 5 puntos, vuelven a dar otra hilera con 5 puntos y recién empiezan los aumentos. Por ahí le va a salir más en forma de cono. Pero bueno, a mí me gustó así, queda muy dulce de esta manera y, y bueno, lo vamos a hacer así. Entonces, vamos a ubicar la florcita de tal manera, ahí miren, lo tenemos del lado de adentro porque vamos a trabajar así de frente para unir, porque yo quiero ver los puntos de los pétalos. Si yo lo empiezo a unir de acá, no voy a ver los puntos de los pétalos y cuando me toque tejer aquí adentro es como que no funciona bien. Entonces lo vamos a ubicar de esta forma. El lado derecho del tejido va a quedar hacia afuera y la florcita la vamos a poner así de frente. Vamos a elegir porque recuerden que esto va relleno. Entonces, tengo que elegir dónde voy a comenzar a tejer para luego dejar una abertura y colocar el relleno. Entonces, elijo algún puntito. Aquí bien en esta profundidad del pétalo no, porque aquí viene un punto en relieve. Entonces me puedo mover 1, 2 o 3 varetas hacia un lado, voy a elegir estas dos que me quedan ahí. Voy a tomar este rulito y lo traigo hacia adelante, como para empezar a tejer, que vamos a unir estas dos piezas con puntos bajos. Acá voy a tejer una cadenita y no voy a volver a entrar para hacer el punto bajo, porque cuando vaya a cerrar la pieza, recién ahí voy a tejer el punto bajo que corresponde a esta vareta que está aquí. Pero sí vamos a empezar a tejer las próximas, o sea que acá tengo un punto, voy a ir a buscar el de atrás, ahí, y tejo el punto bajo. Acá ¿qué va a pasar? Nos vamos a encontrar con esta profundidad de los pétalos y aquí en esta parte amarillita es donde yo voy a tejer este punto en relieve que va a ser una media vareta y presten atención cómo la vamos a tomar, miren. Cerré aquí estos dos. Ahora voy a tomar la lazada, vengo a la parte amarilla, solo la parte amarillita ahí, cruzo mi aguja, tomo una lazadita y salgo como para hacer mi media vareta. Pero me voy a detener ahí, porque voy a ir a buscar el punto verde que está aquí atrás, traigo la hebra y empiezo a cerrar la media vareta pasando por todos los aritos que teníamos ahí. Si a ustedes creen que les cuesta hacer la media vareta, pueden hacer una vareta. Es como que la media vareta ayuda a formar más la profundidad del pétalo. En mi caso me gustó más así. Entonces, así como estoy aquí, voy a buscar la primer vareta que continúa, ahí la puedo ver, de estas 8 que habíamos hecho. Pincho y voy al de atrás, ¿ven? Porque estamos uniendo los dos tejidos, punto bajo. Acá sé perfectamente que tengo que tener los 8 puntos de este pétalo. Ahí van 2, ¿ven? Buscamos uno del pétalo y uno del fondo. Tengo 3, aquí va el cuarto. Y así hasta tener los 8 puntitos de cada pétalo. Vamos a ir cerrando despacito. Recuerden, paciencia. No estamos corriendo, estamos trabajando con nuestras manitos, haciendo esto que es muy artesanal y lo vamos disfrutando.
Acá tendría la última vareta, busco. Esta lana es muy bonita, es distinta a la que tejo siempre, pero me encantó el color este verde, entonces la estoy usando para estas flores, para este trabajo. Acá terminé con los 8 pétalos, ¿ven? Ahí. Ahora me tocaría hacer aquí la media vareta, que viene en relieve. Entonces tomo la lazada. Voy a buscar aquí la parte amarilla, a ver dónde está. Acá. Ahí. Traigo esa lazadita, pero no continúo para cerrar la media vareta, sino que tengo que ir a buscar atrás el punto verde, el punto de unión. ¿Ven? Recién ahí traigo la lazadita para cerrar la media vareta y cierro todo junto. Comienzo nuevamente acá buscando las varetas del pétalo. Miren que no me quiero equivocar. Ahí voy pispeando. Voy pispeando el de atrás para que todo calce en su lugar. Porque el de adelante lo vemos perfecto, pero atrás hay que ir pispeando. Vamos mirando de no tejer 2 veces en el mismo punto, de no saltarnos ningún punto porque están justitos. Uno para cada uno. Por eso les decía, es un trabajo precioso que requiere de un poco de paciencia. Voy a soltar un poco mi hebra. Recuerden también que la hebra siempre tiene que estar flojita para que el trabajo no quede tenso. Las manitos también flojitas. Ahí está. Completé estos 8 puntitos. Viene de nuevo la media vareta. Bueno, ahí tomo la lazadita. Voy en búsqueda del amarillo, la parte amarilla. Traigo la hebra y voy atrás en búsqueda del punto de unión. Ahí. Y traigo hebra. Paso, paso y paso. Y nuevamente busco aquí para ir cerrando. Miren que ya queda poco como para rellenar la flor. Ahí. Ahí. Voy a dejar todas estas colitas. Vieron que les decía yo no las corté porque me van a servir también como para relleno. Voy a llegar hasta hacer esta vareta, esta media vareta en relieve. Entonces voy a dejar este pedacito nada más como para rellenar. Ahí. La primer flor la tienen que cerrar toda. Yo voy a cerrar esta íntegra como para mostrarles cómo se hace, pero yo ya tengo mi flor adelantada. Así que esta luego la voy a destejer un poquito. Pero quiero mostrarles cómo hacer para hacerla completa. Ven acá, todavía tengo espacio como para rellenar. Entonces ahora voy a aprovechar y hacer esta que viene en relieve. Porque luego con el relleno es como que va a costar un poquito más. Entonces ya lo hago. Hago este puntito. Me trajo una colita de adentro, no pasa nada. Después se la sacamos. Y la cierro. Ahí. Esta colita vino de allá abajo, pero la vamos a llevar nuevamente. Se nos reveló. A ver si es esta. Ahí está. ¿Ven? Entonces, ahora sí me quedaría rellenar. Rellenamos y vamos cerrando los puntitos. Lo vamos a hacer. Total, después la destejo. Vamos a rellenar y les muestro cómo cerrarla, pero en realidad yo ya tengo este trabajito, como les mencionaba. ¿Cómo la van a rellenar? Bastante. Tiene que quedar gordita, no a reventar. No a reventar, pero tiene que quedar gordita. Encima es una pieza grande. Si ustedes notan, ven, es una pieza bastante grandecita. Ahí vamos. Yo creo que ya está suficiente, si no, sí va a reventar. Ahí está. ¿Ven? Una vez que ustedes rellenan, ahí voy a presionar un poco para... Después lo acomodo, pero lo voy a presionar para poder cerrar. ¿Ven? La primer flor, solo la primer flor la van a cerrar así, entera. ¿Ven?
les mencionaba, una vez que tiene el relleno, entonces es como que, bueno, va a querer piantarse de las manos. Ustedes la van a apretar, la van a abollar bastante. Pero es esto el trabajo, básicamente. Miren, ahí. Ahí. Les voy a mostrar ese punto de inicio que yo les mencioné, ya que estoy, se los muestro. Este sería el último. Recuerdan que en el inicio yo les dije solo hago una cadenita, porque acá yo voy a tejer el punto abajo. Estoy tirando la hebra porque se me cae. El punto acá lo voy a hacer. Vieron que al principio solamente hice una cadenita de ajuste. Acá sí voy a hacer un punto deslizado. Hago el nudito y corto. ¿Ven? La pieza nos tiene que quedar así bien cerradita la primer flor. En este caso yo ahora la voy a destejer un poco porque les voy a mostrar cómo unimos. Ven, miren, acá yo tengo la primer flor ya tejida, que yo adelanté mi trabajito. Pero ahora, cuando la vamos cerrando, tenemos que ir uniendo, porque esto tenemos que hacer una especie de aro con 4 flores. Y ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer el punto de unión. Entonces esta que yo les estaba mostrando recién, la vamos a destejer un poquito. Bueno, miren amigos, ¿hasta dónde vamos a tejer? Vamos a tejer hasta tener 3 puntos cerrados. Estos dos van a ser puntos de unión con los dos centrales de este pétalo. Y este mismo trabajo lo vamos a hacer con una próxima flor cuando hagamos aquí la unión. Les voy a mostrar este. El próximo no se los muestro porque se va a unir de la misma forma. Sí les voy a mostrar la última flor como para cerrar el aro que les estoy mencionando. Entonces recuerden, desde la media vareta en relieve vamos a tejer solo 3 puntos cerrando ahí con su relleno y todo. Ahí. El cuarto punto, bueno, lo paso con mi aguja, pero voy a ir en búsqueda de las dos centrales de este pétalo. Entonces voy a mirar bien cuáles son estas dos. Ahí. Y si no, contamos. En ese, en este, en cualquiera. Contamos. 1, 2, 3, 4. Bueno, este sería el cuarto, el primero para unir. Entonces, vamos a poner las dos flores gordas. Ahí están las gordas divinas. Pasamos la hebra, cerramos, uniendo todo junto ahí, un punto bajo. Y voy al próximo. Voy a cerrar esta. Busco la de al lado, traigo la hebra, lazadita por ahí y cierro el segundo punto de unión. Ahora sí termino de cerrar mi flor. ¿Qué me quedaría? Hice una, dos y tengo estas dos. Entonces me queda cerrar esta. Y lo que les mencionaba al principio, que hacemos solo una cadenita, acá vuelvo a hacer un punto bajo. Ahí. Voy a saltar aquí con un punto deslizado como para armonizar este borde, que quede bien derechito. Recién ahora voy a tejer una cadenita, o sea, una cadenita para el nudo. Tiro, ajusto bien. Esta hebra la vamos a enhebrar en una agujita y esta sí la vamos a llevar a pasear por dentro de la flor para esconder. Ahí. Como tengo una hebra doble y es como más peludita porque esta es otra lana, vamos a esconder este nudito por aquí atrás. ¿Ven? Nos tiene que quedar invisible. Ahí el nudito no se ve. Y queda unido con dos puntitos. Me gusta cómo queda ahí con dos puntitos. Hay gente que lo une solo con una. Hay gente que lo une de diferente manera. Cada uno es como les mencionaba. Lo va a hacer a gusto. Esta hebrita después se va a quedar escondida por dentro de la flor. Bueno, acá unimos dos. Ahora voy a hacer todo este trabajo que hice recién con esta que viene aquí. Con esta o con el color que ustedes quieran, ¿sí? Y voy a unir. Y recuerden que hay que hacerle el fondo.
para la cuarta flor les voy a mostrar nuevamente cómo unimos, que es básicamente lo mismo, pero obviamente tenemos que unir en dos extremos para poder cerrar el anillito. Así que me quedo a unir esta flor. Miren amigos cómo tiene que quedar, ¿ven? Hice exactamente lo mismo con este color. Ahí ahora nos está faltando la última flor. Entonces la última flor la tenemos que unir en dos extremos. Bueno, acá van a tener que apretar bastante. Miren, yo adelanté. Acá tengo, ¿ven? Dejé estos dos extremos para unir. Entonces, acá conté los 3 puntitos. Todavía no la rellené. Voy a esperar a lo último para que me cueste mucho menos unirla. Entonces voy a elegir cualquiera de estas y cuento. 1, 2, 3. A ver si cuento bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí. Ahí lo vamos a unir de la misma forma que las otras. Solo que estas están rellenas y esta última todavía no. Después lo vamos a rellenar cuando nos falte menos. Ahí voy a cerrar el último puntito de unión. Paso por la flor que ya está terminada y cierro el punto bajo. Bueno, ahí ya hice la unión. Ahora tengo que seguir cerrando. Ahí estos 3 puntitos. Y vamos a hacer lo mismo, los mismos pasos que hicimos con las otras flores. Acá vengo para tejer la media vareta en relieve. Voy a buscar el puntito de atrás. Cierro todo junto. Ahí. Y sigo cerrando este pétalo. Este pétalo lo tengo que... Ahí. Cerrar todo. Solo voy a dejar donde tengo que hacer la unión y también para rellenar. Esta va a costar un poquito más porque van a estar las dos flores rellenitas, entonces hay que apretar bastante. Yo voy a hacer este último punto en relieve para que con el relleno, las dos flores gorditas y todo, me cueste un poco menos. ¿Sí? Ahí. Y voy a tejer un punto más. Me voy a animar a cerrar un poquito más. Ahí. Bueno, hasta acá voy a cerrar porque tengo que rellenar. Pero me van a quedar estos dos puntitos de unión y cerrar este aro, este anillo. ¿Ven? Como una pulserita que queda. Pero bueno, tengo que rellenar. Ya no puedo esperar. No puedo más porque hasta ahí entra mi dedito. Voy a buscar un poco más de relleno. ¿Ven? Que quede gordito. Así de estos aritos, ya les mencioné, tienen que hacer 3 con los colores que quieran. Hay muchas formas. A mí me gusta hacer la flor porque amo las flores, pero hay unos animalitos preciosos, hay otras formas como rombitos. Hay muchas formas, hay formas de frutas, frutillitas, he visto manzanas, he visto un montón de proyectos hermosos para hacer con esta técnica. Bueno, hasta ahí porque ahí está, bastante gordita. Sí voy a presionar bien el relleno para que me deje unir, cerrar y unir. Pero luego lo tengo que acomodar. ¿Ven? Acá queda como medio vacío, pero porque estoy presionando hacia abajo. Entonces, yo había cerrado un punto. Tengo que cerrar 2 más y después unir. Por eso les mencionaba, bueno, esta sería la flor que quizás nos lleve un poquito más de trabajo. Porque tiene todos estos pasos. Tejí los 3, preparo para tejer el cuarto, pero recuerden, tiene que ir unido con la otra flor. Entonces contamos, a ver, que tengamos ahí los 4, a ver, 1, 2, 3, 4 y 4 de este lado. Entonces ahí tejo. ¿Ven? Se van a chocar las dos florcitas bien gorditas. Ustedes tienen que presionar. Tengo que cerrar el punto bajo. Y ahora voy al lado. Busco estos dos y busco el de al lado.
presiono las dos flores y cierro el punto bajo. Listo. Sé que ahí está todo unido, entonces ahora termino de cerrar la flor. Los dos puntitos que me faltaban y también este puntito bajo que quedó ahí solo con una cadenita. El punto deslizado y nudito. Tiro, ajusto y nos tiene que quedar esto, parece una pulserita, miren, ¿ven? Es un arito. Acá vamos a esconder esta hebra y ya voy a traerme los otros aros para poder armar esta pelota tan linda. Tan linda, la verdad que es hermosa. Es un trabajo precioso. Ya saben, lo pueden hacer con hilo de algodón, si quieren para que los niños jueguen. Le pueden poner sonido adentro, algún papel de celofán, dos tapitas con algunas bolillitas por dentro como para que haga sonido. Ahora venden unos chichitos ya preparados con semillitas adentro para que también haga sonido. Pero bolsitas de nylon también pueden ser tranquilamente. Bueno, miren, ven lo que les mencionaba a los otros. Acá tiene queda como una abertura, pero no pasa nada porque se une igual la pelota. Hay otros que viene bien el cono y terminan bien unidos en el centro, como los originales que se hacían en tela. Y acá me gustó combinar una de otro color. Entonces, tengo esta, las hice con tonos rosados y una con un rosado un poquito más subido. Y tengo estas que las hice con lila y un violeta. Entonces, la idea es jugar con estos colores. Una va a ir por dentro. Ahí. Ahí. Tengo dos. ¿Ven cómo tienen que quedar? Así. Una va por dentro, otra va por fuera. Y vamos acomodando, ¿ven? Ahí. Y después viene una que va a ir cruzada acá, va a encastrar. ¿Ven? Porque de eso se trata. Y lo divertido es, bueno, ir surfeando estos movimientos y acomodando. Es como un rompecabezas. La verdad que es preciosa. La tienen que ir acomodando. Se supone que es un juego para los niños y para los grandes. A mí me encanta. Me encanta esto. Es un trabajo bellísimo. Miren, las vamos acomodando. Y con la misma presión de cada una de estas florcitas que están rellenas, va formándose la pelota. Por eso les mencionaba, hay animalitos, hay fruta. Ven qué lindo que si lo combinamos con varios colores, miren lo que es esto, es hermosa. Al menos yo estoy muy entusiasmada, me encanta, me gusta mucho. Hice la otra con los rombitos también, pero bueno, anda por ahí por el taller, les digo la verdad, no sé dónde quedó, quizás la encuentre, bueno, más tarde. Pero miren qué belleza, ¿ven? Para que los niños jueguen. Se puede desarmar y la arman. Y es todo un desafío porque hay que armarla, ¿ven? Y ir poniendo cada pieza donde encastra. Es muy entretenido para los niños, es precioso. Por eso les decía, si le ponen sonidito, también es muy atractivo como juguete, pero como decorativo, les digo que también es precioso. Espero que les haya gustado, que se diviertan, juguemos como niños. El niño interior nunca se tiene que perder. Al menos el mío está siempre presente. Y la buena onda, la buena predisposición para hacer estas bellezas, para jugar con nuestros hijos, nietos, sobrinos, vecinos, para regalar y obviamente, como siempre lo digo, porque somos gente de trabajo, para vender, para poder ofrecer en nuestro rinconcito de tejido. Espero que les haya gustado, a jugar, a divertirse, a seguir tejiendo, que es lo que tanto nos gusta. Un besito y nos estamos viendo en otro tutorial. Chao.